Hola, estimados alumnos, ¿cómo están? Quería acercarles este corto videíto sobre generalidades de los métodos diagnósticos de laboratorio para las infecciones de transmisión sexual. Lo primero que vamos a definir es el periodo de ventana. El periodo de ventana es el tiempo que ocurre entre el momento del contacto de riesgo y el momento en el cual podemos detectar la infección. Va a depender de varios factores, como por ejemplo la biología del virus, la respuesta inmune que pueda llegar a tener ese paciente y creo que más que nada de la tecnología que contemos para detectarlo, es decir, del método diagnóstico que tengamos disponible. Comenzamos con sífilis. Le quería acercar este pequeño informe del Ministerio de Salud del 2024, en el cual vemos que es una enfermedad que ha ido aumentando notoriamente y peligrosamente en Argentina. Para los 90 se consideraba prácticamente erradicada de la nación y en los últimos años, sobre todo a partir de los 2000 o 2010, ha comenzado a incrementarse, les digo, exponencialmente prácticamente los casos de sífilis. Esto se los acerco porque como comunicadores de salud, como médicos que van a ser, es muy útil conocer la prevalencia de la enfermedad. Y en cuanto a métodos de diagnóstico, no han cambiado a lo largo del tiempo, porque los métodos de diagnóstico que tenemos ya son suficientes y útiles. Van a ver que cambian los métodos según las regiones o los países. En Argentina los más utilizados son estos. Y lo que sí es igual, tanto aquí como en otros países, es que los métodos pueden ser divididos en treponémicos o no treponémicos. En Argentina, ¿y esto por qué es? Perdón, porque treponémicos son métodos específicos, detectan directamente o la bacteria o un antígeno producido por la bacteria o un anticuerpo específico de la bacteria. O las treponémicas que lo que hacen es detectar indirectamente la sífilis. Por ejemplo, la BRL lo hace a través de anticuerpos heterófilos que se elevan por sífilis, pero también pueden ser elevados por otras patologías o situaciones fisiológicas. Como sabrán, la sífilis se divide en varias etapas. Yo aquí destaqué solamente la sífilis primaria y la secundaria porque son los estadios en los cuales se suele detectar mediante un screening o tamizaje. No quiere decir que no se detecte en otros estadios, pero bueno, estos dos son tal vez los más relevantes para nosotros. Verán que los métodos en general, los que utilizan muestras de suero, bajan su sensibilidad en frente a una sífilis primaria y aumentan mucho más cuando se trata de una sífilis secundaria. Lo pueden ver aquí en la tabla. Las especificidades de los métodos son muy buenas en todas las etapas. Y para la parte de sífilis primaria, un método de laboratorio que es excelente para la detección, porque aparte tiene una especificidad muy alta, porque vemos la bacteria o la espiroqueta, ¿sí? Aquí tenemos una foto, es el método de campo oscuro. ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué la sensibilidad aquí vemos que baja a 75%? Porque es muy dependiente de la toma de muestra. Si yo tengo una toma de muestra, la sensibilidad es altísima, es 99%. Pero bueno, tengo que ponerles esa salvedad. ¿Y cómo es la toma de muestra? Tengo que encontrar el chancro o la lesión y tomar una muestra, un raspado de la lesión o el chancro. Entonces, y aparte, una vez que tomo la muestra, tengo que correr a verla antes de los 20 minutos, inmediatamente prácticamente. Y eso hace que se pierda. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, necesito la bacteria viva, ¿sí? Entonces requerimos de alguien que sepa tomar bien la muestra y de un microscopio de campo oscuro cercano que a veces no está en todos los laboratorios. Bien. Y aquí les dejo otra imagen de una BRL reactiva en la cual se ve al microscopio cómo el suero aglutina con el reactivo. Si esto fuera negativo no verían estos nubecitas, estas nubecitas, vamos a decirlo así, negras, ¿sí? Verían toda una zona difusa. Vamos a pasar a HIV. Acá también les hablo de las tasas de infección de HIV, de la prevalencia, de la incidencia que hay en el país. Lo que sí les puedo destacar es que la mediana edad se ha movido, últimamente esto es un informe del Ministerio de Salud del 2024,
Hace unas décadas lo normal era ver una mediana cercana a los 24 años, 25 años, y ahora vemos que se ha desplazado por encima de los 30. ¿Sí? Este informe es muy interesante porque también les da una idea de las distintas prevalencias o las tasas de infección a nivel nacional, pero divididos por provincia. ¿Sí? Y bueno, es un informe muy completo, se los recomiendo que los busquen para leerlo. Yendo directamente a los métodos de diagnóstico, que es el espíritu de este video. En HB van a escuchar que se habla de generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta generación. ¿Y eso qué es? Bueno, me parece que la manera más útil de mostrárselo es con este cuadro en el cual vemos la evolución de los métodos. Los métodos de primera generación se desarrollaron en el año 80 aproximadamente y detectaban anticuerpos IgG contra el virus de HIV y se realizaban contra un lisado viral cultivado, ¿sí? Se cultivaba el virus en laboratorios y se producían anticuerpos contra ese lisado de virus. Esto fue evolucionando, los métodos de segunda generación ya no utilizaban el lisado de virus, sino que utilizaban proteínas recombinantes y péptidos sintéticos y mejoraban la sensibilidad de los anticuerpos producidos, pero de isotipo IgG. Y luego pasamos a la de tercera generación que ya sumaban la detección de anticuerpo IgM. Esto acortaba bastante más el periodo de ventana, porque ustedes sabrán que el anticuerpo IgM es de salida rápida, es de producción rápida. Los anticuerpos de tipo IgG, que son de memoria, tardan más días en producirse. Finalmente, los test de cuarta generación, además de anticuerpos IgM e IgG, suman el antígeno P24, que es una proteína producida por el virus, por la división del virus. Y esto acorta muchísimo más los periodos de ventana. Hoy en día, el método recomendado de serología es el ELISA de cuarta generación. Prácticamente los otros están en desuso. Quedarán de tercera generación y es un método actualmente no recomendado. Fíjense cómo disminuyen los periodos de ventana. Primera generación unos 40 días, segunda generación unos 30 días, tercera generación 20 días y ya el ELISA de cuarta generación aproximadamente 2 semanas. En esta tabla les comparo, dejo para comparar distintos métodos, ¿sí? Y cada destacar que cada uno es tomando el mejor método de cada categoría. Por ejemplo, en test rápidos tenemos un método, el mejor del mercado, si quieren verlo así, que incluye en el test rápido detección de antígeno y anticuerpo. Los test rápidos, hasta no hace mucho tiempo, solo detectaban anticuerpos, ¿sí? Ahora hay test rápidos que detectan antígeno también. Tomando en cuenta el mejor test rápido que podemos encontrar en el mercado, tenemos una muy buena sensibilidad, mayor al 98%, y una especificidad no tan buena, pero buena igualmente, porque es cercana al 96%. ¿Sí? Como les digo, detecta antígeno anticuerpo, siempre considerando el mejor test rápido que podemos conseguir. El ELISA de cuarta generación tiene sensibilidad prácticamente cercana al 100% y especificidad muy alta del 99,5%. También de muy buena marca, ¿sí? Y finalmente lo comparamos contra el mejor método de detección de HIV, que es la carga viral, que tienen tanto sensibilidad y especificidad muy cercanas al 100%. La particularidad es que la carga viral, como lo dice el nombre, detecta el virus, detecta el ARN del virus y esto acorta extremadamente el periodo de ventana. De hecho, acá vemos que está cerca de los 10 días, puede ser inclusive menor, ¿sí? Si la replicación viral está siendo alta en ese paciente. Les planteo dos situaciones hipotéticas para tratar de explicar los algoritmos utilizados, por lo menos en Argentina, para detección de HIV. Planteemos la situación hipotética de una persona, un paciente que se realiza un test rápido de HIV. Sea porque en el centro de salud había HIV, test rápido de HIV para hacer la prueba, o porque pasó por tal vez una plaza en la cual estaban haciendo una campaña de HIV y aprovechó y se hizo el test. Si el test da no reactivo, se descarta el HIV. Salvo que en una consulta el paciente nos declare que tal vez el periodo de ventana es muy corto, es decir, tuvo el contacto de riesgo hace 3 días, por decirles algo, ¿sí? En ese caso vamos a repetirlo, porque el periodo de ventana nos va a dar negativo el test, obviamente. Si da indeterminado, ni negativo ni positivo, automáticamente se vuelve a hacer la prueba en ese lugar. Se abre otro cartucho del test, se toma sangre de nuevo y se repite el test. En el caso que un test rápido nos dé positivo, es decir, reactivo,
Es un resultado preliminar, no confirma nada. Aquí pasamos o derivamos al paciente a que se realice un test de ELISA de cuarta generación en lo posible. Y aquí pasamos a esta situación. En este caso podemos continuar la situación anterior en la cual el test rápido dio positivo o podemos plantear la situación de que un paciente, en vez de hacerse un test rápido, se hizo por primera vez un test de ELISA. ¿Sí? Si el test da no reactivo, listo, no hay archivo. Salvo situaciones de periodo de ventana como es confirmado. Una situación en la cual el paciente hace 3, 5 días tuvo un contacto de riesgo. Si da reactiva esa muestra, no puedo informar todavía HIV positivo. Hay que hacer una repetición con nueva muestra, con nueva extracción. ¿Sí? Y aquí hay una salvedad. El segundo ELISA debe ser de mejor generación que el anterior. Si no es posible una mejor generación, porque el primero ya era de cuarta, se repite de cuarta generación, ¿sí? Pero nunca puede ser de generación inferior, y si es menos a cuarta generación, también tiene que ser cuarta generación por lo menos. Bien. Si da negativo, se va a no reactivo, ¿sí? Se descarta el archivo. Si da positivo, ya pasamos a realizar otro método, que es la carga viral. La carga viral, si nos da positiva, se confirma el HIV y además nos da una idea de la replicación viral en el paciente, ¿sí? Del estado viral del paciente. Y es importante también porque cuando lo empecemos a tratar, lo vamos a ir siguiendo con carga viral, a ver si comienza a bajar esa carga viral, ¿sí? Hay situaciones en las cuales tenemos dos ELISA de cuarta generación positivos y la carga viral no detectable. Les soy sincero, es una en un millón. Pero bueno, en ese caso particular se puede optar por hacer un Western blot también. El Western blot es un método confirmatorio también, al igual que la carga viral, pero se ha dejado de realizar a gran escala porque es mucho más laborioso y es más bioinseguro, porque es un método en el cual replicamos el virus y exponemos a los trabajadores de salud, porque producimos proteína viral. Eso es lo que se ve en el Western blot. Si da positivo, por supuesto se confirma el archivo. Y si da negativo, que ya sería una situación una en 10 millones, se repite los 14 días porque, al contrario de la carga viral, el muestra blot tiene un periodo de ventana bastante más importante porque vamos a estar produciendo proteína viral. ¿Sí? Vamos a hablar de hepatitis B y acá no me voy a poner a hablar de especificidad y sensibilidad porque los métodos en general, sea la marca que sea, son bastante robustos, en general andan bien y me parece más interesante centrarme en los tipos de test que hay, es decir, de los pedidos que hay. Yo los dividiría, sé que da confusión porque son siglas. Lo más importante creo que tienen que estar atentos a si hay una S o una C. Por ejemplo, anticore aquí, ¿sí? O una C en la sigla. La S va a denotar superficie, es decir, es relativo a la cápside viral, porque el virus de hepatitis B tiene una cápside proteica que lo protege. Y la C es de core o de núcleo, es decir, del centro del virus. Y en ese caso podemos tener tanto antígeno de superficie o anticuerpo de superficie como antígeno del core o anticuerpo del core, ¿sí? Del núcleo. Lo que tenemos que tener en cuenta son estas curvas en las cuales vemos el aumento de los distintos marcadores que podemos solicitar según las semanas. Los periodos de ventana de la hepatitis B son bastante más largos que los del HIV. Por ejemplo, el antígeno de superficie, que es lo primero que se puede observar en un paciente con hepatitis B, comienza a aumentar su concentración en el paciente, en circulación, a las 4 semanas. ¿Sí? Luego podemos tener el anticuerpo contra el core, en caso de que el paciente se haya infectado de hepatitis B, ¿sí? Los anticuerpos totales o los de tipo IgM, y finalmente el anticuerpo antisuperficie de la hepatitis B. Ya una vez solucionada la infección, si se trató de una infección aguda. Entonces le planteo distintas situaciones que pueden ser aplicadas a un screen o un tamizaje, ¿sí? Solicito anticuerpo de superficie y antígeno de superficie. Casos hipotéticos, ¿no? Si tengo ambos negativos, es decir, no tengo ni antígeno ni anticuerpo de superficie, estoy en un paciente que no ha tenido exposición al virus, ya sea
por infección o por vacuna. Entonces, una buena práctica acá sería ejercer una prevención y vacunar a este paciente contra hepatitis B, porque no tiene defensas. También puede ser una situación en la cuales sus anticuerpos contra hepatitis B por una vacuna hayan bajado muchísimo, ¿sí? Situación en la cual tengo anticuerpo de superficie positivo y antígeno negativo. Bien, tengo protección contra hepatitis B y no estoy cursando infección aguda de hepatitis B. Esto puede ser por una vacuna o puede ser por un paciente que ha tenido en algún momento hepatitis B y ya la ha solucionado. Si el paciente me dice que nunca se vacunó, bueno, por ahí estaría bueno estudiarlo con un anticore a ver si ese paciente tuvo hepatitis B, ¿sí? Porque ese anticuerpo se va a elevar solamente, únicamente si el paciente ha tenido hepatitis B. Y la otra situación que les puedo plantear es si el paciente tiene antígeno de superficie positivo y anticuerpo de superficie negativo. Acá estoy en este lugar. Curva amarilla. El paciente está cursando hepatitis B aguda, ¿sí? Así que en este caso tengo que derivar al infectólogo o a quien sea y además comunicarle que tiene hepatitis B cursando y dar consejería acerca de los contactos de riesgo, por supuesto. Las uretritis, vamos a cambiar la página, pueden dividirse en dos categorías, gonocóxica y no gonocóxica. La gonocóxica está representada por la Neisseria gonorrhoeae. Y las no gonocóxicas, el mayor exponente es la Clamidia trachomatis. ¿Sí? Es la causa etiológica más frecuente de uretritis no gonocóxica. La toma de muestra la quiero resaltar aquí porque es muy normal que se confundan y nos digan orina. Y no, error. La toma de muestra para diagnosticar una uretritis es la secreción uretral, el pus que genere a través de la uretra del paciente, o un hisopado uretral. ¿Sí? Se introduce un hisopo muy finito a través de la uretra del paciente, sea femenino o masculino, eso no interesa. ¿Por qué si bien puede diagnosticarse bastante bien clínicamente, por qué es interesante hacer un diagnóstico de laboratorio? Bueno, porque podemos establecer la etiología, podemos aislar la colonia en el caso de, sobre todo, del gonococo, podemos realizar estudios complementarios, podemos realizar un antibiograma y aparte podemos establecer una buena consejería también. En el caso de la Neisseria gonorrhoeae, es una bacteria típicamente, la morfología es muy típica, se llaman los famosos diplococos gram negativos, que en el material extraído, al realizar una tinción de gram, vemos al microscopio estos diplococos que pueden estar sueltos en el vidrio o dentro de neutrófilos o macrófagos, ¿sí? Eso es típico de la gonorrea. Y además se puede hacer un cultivo celular en placa de agar chocolate, por ejemplo, para aislar las colonias. Como les decía, el método directo, viéndolo al microscopio, para uretritis gonocóxica es muy sensible, se encuentra en el 95% aproximadamente de la uretritis gonocóxica, lo que sí no nos va a poder ayudar a diagnosticar clamidia, porque no se puede observar directamente así. Es muy difícil de ver. También contamos con test rápidos que si bien no son lo mejor, lo más recomendable, son útiles también. Tienen una sensibilidad menor al 90% en general y suelen dar falsos positivos también, y suelen ser tan específicos. No dan diagnóstico de certeza, pero es una herramienta más y hay que saber utilizarla y saber las limitaciones, ¿sí? El cultivo bacteriano en placas de agar es útil para gonorrea, para gonococo. No es útil para clamidia. La clamidia es muy difícil de cultivar, no se cultivan métodos convencionales, una bacteria fastidiosa. Sí, para gonorrea, para gonococo, para Neisseria gonorreae es útil porque podemos aislar la colonia, podemos hacer un antibiograma, podemos ayudar al paciente a establecer un diagnóstico etiológico. ¿Sí? Para la clamidia no es algo recomendable, el cultivo muy dificultoso. Pero sí para la clamidia es muy recomendable la detección por PCR. No solo porque es muy sensible y específica, sino porque también se pueden utilizar distintas muestras, tanto secreción uretral como una biopsia. La desventaja es que requerimos de un laboratorio de alta complejidad. Laboratorios de alta complejidad en los centros urbanísticos grandes hay, en ciudades grandes hay, varios de hecho, pero tal vez en lugares aislados del país son difíciles de conseguir estos métodos, ¿sí? Y finalmente el test de HPV.
son test moleculares también, de laboratorios de alta complejidad, son PCRs, pero nos permiten establecer el riesgo oncogénico porque dividimos según el genotipo del virus aislado, si es de bajo riesgo oncogénico o si es de alto riesgo oncogénico. Por ejemplo, los genotipos 16 y 18 son causales del 70% aproximadamente de los cánceres del cuello de útero, ¿sí? Y para realizar estos test, que son extremadamente sensibles y específicos, con especificidad y sensibilidad cercanas al 100%, se utilizan muestras en mujeres. Lo de elección es colocar un espéculo y tomar con hisopo o un cepillito especial muestra del cuello del útero o de una lesión interna si la encontramos. Y en el hombre, como por supuesto no podemos colocar un espéculo y tomar una muestra como una mujer, se suele utilizar orina con bastante buen rédito, semen o hisopado de alguna lesión que encontremos, ¿sí? Bien. Bueno, eso es todo en cuanto a los métodos de laboratorio. Por supuesto, hay más métodos de laboratorio para otras infecciones de transmisión sexual, pero creo que era oportuno traerle por lo menos este resumencito de estos métodos para estas infecciones de transmisión sexual. No dejen de leer la bibliografía que les acercamos mediante el campus, porque ahí hay mucha más información sobre esto y sobre, por supuesto, la fisiopatología de las distintas enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Los dejo por ahora, nos vemos en la clase.